Seguro que en más de una ocasión has sentido que Dios no te escucha, que tus oraciones se pierden en el aire y que la ayuda que esperas nunca llega. Tal vez has orado por un milagro, por una respuesta, por una solución a ese problema que te atormenta. Y nada, solo silencio, solo espera. Y en medio de esa espera, la desesperación empieza a tocar la puerta. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Por qué permite que pase esto? Si Dios es bueno, ¿por qué no actúa ya? Preguntas como estas se han repetido desde tiempos antiguos. Moisés, David, Job, incluso los discípulos de Jesús. Todos en algún momento sintieron que Dios estaba tardando. Pero lo que hoy quiero decirte es algo que cambiará por completo tu forma de ver la espera. Dios nunca llega tarde. Puede que no lo entiendas en el momento, pero cuando Dios obra, lo hace en el tiempo perfecto. Su conocimiento va más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Lo que para nosotros parece un retraso, en realidad es un proceso. Lo que vemos como una demora, en realidad es parte de su plan. Jesús no llegó tarde cuando Lázaro murió. Dios no llegó tarde cuando Moisés tenía el mar rojo frente a él y el ejército de Faraón detrás. Dios no llegó tarde cuando José estuvo en la cárcel años antes de ser gobernador de Egipto. Dios no llega tarde en tu vida tampoco. Así que en este video vamos a profundizar en esto. Vamos a ver cómo Dios tiene un tiempo perfecto para todo, cómo su sabiduría supera la nuestra y cómo lo que parece una espera sin sentido, en realidad es el camino hacia algo mucho mayor de lo que imaginamos. Porque si hay algo que debes recordar es esto: Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y está obrando aunque no lo veas. Prepárate, porque esto va a cambiar tu manera de ver la vida y de confiar en Dios. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Deja un comentario con la frase «Dios nunca llega tarde». Tal vez tú necesites recordarlo, o quizás alguien más lea tu comentario en un momento difícil y eso le ayude a fortalecer su fe. Nunca subestimes el poder de una palabra de aliento. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que Dios no te escucha? Oras, pides, esperas, pero nada cambia y empiezas a preguntarte, ¿por qué Dios no actúa ya? ¿Acaso se ha olvidado de mí? Si Dios me ama, ¿por qué me está haciendo esperar tanto? Pero aquí está lo que quiero que recuerdes hoy. Dios nunca llega tarde. Puede que sientas que el tiempo se te está acabando, que el milagro no llega, que la respuesta se está retrasando, pero Dios está en control. Él ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes, y cuando se mueve, lo hace en el momento perfecto. Jesús no llegó tarde cuando Lázaro murió. Dios no llegó tarde cuando Moisés estaba atrapado frente al Mar Rojo. Dios no llegó tarde cuando José pasó años en la cárcel antes de convertirse en gobernador. Y Dios no llegará tarde en tu vida tampoco. En este video vamos a hablar de cómo Dios obra en su tiempo perfecto, cómo el silencio de Dios no significa ausencia y cómo lo que parece una espera sin sentido puede ser el camino a la mayor bendición de tu vida. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu forma de ver la vida y de confiar en Dios. Si aún no lo has hecho, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que fortalecerá tu fe. Parte 1. Cuando sientes que Dios no responde, pero Él ya está obrando. ¿Alguna vez te has sentido en un punto de tu vida en el que simplemente no ves salida? Como si estuvieras atrapado en una espera interminable, orando y esperando, pero sin señales de que algo esté cambiando. Créeme, no eres el único. Vamos a ser honestos, esperar es difícil, muy difícil. Nos gusta el control, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Queremos que Dios actúe en el momento en que lo pedimos, porque desde nuestra perspectiva, el tiempo se nos está acabando.
Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no se mueve según nuestro reloj. Su tiempo no es el nuestro y su manera de actuar no sigue nuestras expectativas. Y lo más increíble es que, aunque sientas que nada está pasando, Dios ya está obrando en lo invisible. Déjame contarte algo. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto perfectamente. Es la historia de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, murió, pero Jesús llegó tarde. Imagínate la escena. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas, María y Marta, le mandaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Habían visto milagros, habían visto a ciegos recuperar la vista, a paralíticos caminar, a demonios huir ante la presencia del Hijo de Dios. Ellas confiaban en Él. Pero Jesús no llegó de inmediato. Pasaron los días y Lázaro murió. Ahora dime la verdad, si hubieras estado en el lugar de Marta o María, ¿cómo te habrías sentido? Seguro habrías pensado, Jesús no me escuchó. ¿Por qué tardó tanto? Si de verdad nos amara, habría venido antes. Y justo eso fue lo que ellas le dijeron cuando Jesús finalmente llegó. Marta fue la primera en hablar y le dijo algo que seguro tú también has sentido en algún momento de tu vida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Te das cuenta? Ella no negaba el poder de Jesús. Sabía que él podía haber sanado a Lázaro, pero sintió que llegó tarde. Y aquí es donde entra lo poderoso de esta historia. Jesús nunca llega tarde. Cuando Jesús finalmente se encontró con María y Marta, no las ignoró ni desestimó su dolor. La Biblia dice que Jesús lloró. Juan 11:35. Sí, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, lloró, porque entendía el dolor de la espera, la angustia de la pérdida, pero al mismo tiempo, Él sabía algo que ellas aún no sabían. El milagro ya estaba en camino. Jesús fue hasta la tumba y ante la incredulidad de todos, gritó, «Lázaro, sal fuera». Y el que había estado muerto por 4 días, resucitó. Lo que parece un no de Dios, a veces es un todavía no. Escucha esto con atención. María y Marta pidieron una sanidad. Jesús les dio una resurrección. Dios no les dio lo que ellas querían en el momento que lo pidieron. Les dio algo mucho más grande, algo que jamás habrían imaginado. Lo mismo puede estar pasando en tu vida ahora mismo. Tal vez estás esperando una respuesta y parece que Dios no escucha. Tal vez estás orando por una puerta abierta, por una oportunidad, por un milagro, pero parece que todo sigue igual. Déjame decirte algo, Dios no te ha olvidado. Si el milagro aún no ha llegado, es porque Dios está preparando algo mejor. Porque cuando Él llega, lo hace en el tiempo perfecto. Nunca antes, nunca después. Y lo que tú crees que es un retraso, en realidad es parte de su plan. Parte 2. Cuando todo parece ir de mal en peor, pero Dios sigue teniendo el control. Hay algo que pasa cuando sentimos que Dios no está respondiendo. El miedo empieza a hablar más fuerte que la fe. Es en esos momentos donde los pensamientos negativos aparecen como un torbellino. Dios no me escucha. Tal vez me olvidó. Seguro hice algo mal y por eso no me bendice. Y cuanto más tiempo pasa, más fuertes se hacen esas dudas. Lo entiendo, porque a todos nos ha pasado. Pero hay una verdad que quiero que grabes en tu corazón. El silencio de Dios no significa ausencia. Si alguna vez te has sentido así, permíteme contarte sobre José, el soñador. La historia de José, del pozo a la prisión, al palacio. José tenía una promesa. Dios le había dado sueños en los que veía cómo su vida llegaba a la grandeza. Sus hermanos lo odiaban por eso, lo envidiaban. Y un día, en lugar de apoyarlo, decidieron traicionarlo. Lo vendieron como esclavo. Imagínate ser José por un momento. Un día estás con tu familia, soñando en grande, creyendo en la promesa de Dios.
Al siguiente estás encadenado, llevado a un país extranjero, sin derechos, sin libertad, sin esperanza. Y cuando parecía que las cosas mejoraban porque consiguió un puesto de confianza en la casa de Potifar, lo acusan falsamente y termina en la cárcel. ¡Qué injusto! Dime la verdad. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida parece estar yendo en la dirección contraria a lo que esperas? Que en lugar de mejorar, las cosas se ponen peor. José pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, que sus sueños fueron una mentira. Pero aquí está lo increíble. Dios nunca lo dejó. Aún en la esclavitud, Dios estaba con él. Aún en la prisión, Dios estaba con él. Y cuando llegó el momento, en el tiempo exacto, Dios lo llevó al palacio, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. José pasó 13 años de pruebas antes de que la promesa de Dios se cumpliera. 13 años. ¿Sabes lo que significa eso? Que a veces la espera es larga, a veces el proceso es doloroso. Pero eso no significa que Dios ha olvidado lo que te prometió. Dios usa la espera para prepararte para la bendición. Aquí hay algo que quiero que entiendas. Dios no solo estaba preparando a José para el palacio. Dios estaba preparando el palacio para José. ¿Te das cuenta? Si Dios hubiera adelantado la bendición, José no habría estado listo. Aún tenía que aprender, aún tenía que crecer. Y lo mismo pasa contigo. Dios no te está negando la bendición, te está preparando para recibirla. Porque Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere darte lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas es tiempo. Cuando Dios parece estar en silencio, en realidad está trabajando en el trasfondo. Lo que parecía una desgracia para José, en realidad era un camino, un proceso, un propósito mayor que él no podía ver en el momento. Tal vez lo mismo está pasando contigo ahora. Lo que hoy ves como un retraso, lo que hoy parece una puerta cerrada, lo que hoy sientes como abandono, puede ser en realidad el camino exacto que Dios está usando para llevarte a un lugar mejor. Porque Dios no improvisa, Él no se equivoca, y si sientes que está tardando, es porque su plan es mayor de lo que imaginas. Parte 3. La espera de Dios no es un castigo, es una preparación. Vamos a ser sinceros, nadie quiere esperar. No nos gusta. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas y bendiciones al instante. Queremos orar hoy y recibir el milagro mañana. Pero aquí hay una verdad incómoda. Dios rara vez actúa de inmediato. ¿Por qué? Porque la espera no es un castigo, es una preparación. Mira, Dios podría haberte dado esa respuesta que tanto anhelas hace semanas, meses o incluso años. Pero si no estás preparado para recibirla, ¿de qué serviría? Lo que se recibe sin preparación, se pierde sin resistencia. Déjame explicarte esto con un ejemplo poderoso. Moisés y el pueblo de Israel. Israel en el desierto. 40 años de espera. Por un propósito, el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante 400 años. 400 años de sufrimiento, de opresión, de dolor. Finalmente, Dios envió a Moisés para liberarlos, y con grandes señales y maravillas salieron de Egipto con la promesa de llegar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabes cuánto tiempo debió durar ese viaje? 11 días. Sí, la distancia entre Egipto y la tierra prometida podía recorrerse en menos de 2 semanas. Entonces, ¿por qué tardaron 40 años? Porque aunque Israel salió de Egipto, Egipto aún estaba dentro de Israel. Dios los sacó de la esclavitud, pero ellos seguían pensando como esclavos. Seguían dudando, quejándose, desconfiando de Dios en cada prueba. Así que Dios los llevó por un proceso, un tiempo de desierto, donde aprendieron a depender de Él, a confiar en su provisión, a entender que Dios no solo quería darles una tierra, quería transformar sus corazones. Dime la verdad,
¿Cuántas veces has sentido que estás caminando en círculos? Que los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan y sigues en el mismo lugar. Tal vez no es que Dios no te haya respondido. Tal vez es que aún estás en el proceso de preparación. El desierto es el aula de Dios. Dios usa las temporadas de espera para formar tu carácter. Cuando sientes que no tienes suficiente, aprendes a confiar en su provisión. Cuando las puertas se cierran, aprendes a depender de su dirección. Cuando las cosas no suceden en tu tiempo, aprendes a rendir tu voluntad a la suya. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere que estés listo para la bendición. Estás en tu temporada de desierto, no te rindas. Escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Si estás esperando algo, si sientes que nada cambia, si has orado y orado y parece que el cielo sigue en silencio, no es el final. No es que Dios se olvidó de ti. Es que Él está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Pero hay algo que debes decidir. Seguirás confiando, incluso cuando no entiendas. Porque la espera duele, sí, pero cuando Dios actúa, todo cobra sentido. Y cuando Él te lleva a la bendición, nunca más querrás regresar al desierto. Dios nunca llega tarde. Él sabe lo que hace, confía, espera, sigue caminando, porque lo mejor está por venir. Parte 4. Cuando Dios te dice, espera, pero tú quieres correr. Seamos honestos, ¿a quién le gusta esperar? A nadie. Y más aún cuando sientes que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos. Oraste, creíste, confiaste, pero nada cambia. Es como si Dios te estuviera diciendo, espera, pero tú sientes que el tiempo se te está agotando. Y aquí viene el gran peligro. Cuando sentimos que Dios tarda, queremos adelantarnos. Queremos abrir las puertas a la fuerza. Queremos apresurar la bendición. Queremos encontrar atajos, y eso muchas veces nos mete en problemas. Mira lo que le pasó a Abraham y Sara. Cuando intentamos ayudar a Dios, Dios le dio una promesa a Abraham. Tendría un hijo que sería el inicio de una gran nación, más numerosa que las estrellas en el cielo. Pero pasaban los años, y nada. Abraham y Sara envejecían, y la promesa no se cumplía. Así que un día, Sara decidió que tal vez Dios necesitaba un empujoncito. Le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, Agar, y así nació Ismael. ¿Pero qué pasó? Esa no era la promesa de Dios. Dios no necesitaba ayuda humana para cumplir su plan. Años después, Sara quedó embarazada de manera milagrosa y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El problema es que, por no esperar el tiempo de Dios, ahora había conflicto en la familia. Sara empezó a resentir a Agar e Ismael, y lo que debió ser una historia de bendición terminó siendo una historia de lucha y dolor. ¿Cuántas veces intentamos ayudar a Dios? Mira, hay algo que tienes que entender. Dios no necesita atajos. Si Él te prometió algo, lo cumplirá en el momento exacto. Pero si intentas forzar las cosas por tu cuenta, podrías terminar en una situación que te traerá más problemas que bendiciones. Porque lo que parece una solución rápida hoy, mañana podría convertirse en una carga. Ese negocio que armaste sin esperar la dirección de Dios, ahora te tiene estresado y sin paz. Esa relación que iniciaste sin buscar primero a Dios, ahora se ha vuelto un problema. Esa decisión que tomaste sin oración, ahora la ves como un error. No te apresures, lo que Dios tiene para ti llegará en su tiempo, no en el tuyo. Cuando intentamos tomar el control, lo perdemos todo. Cuando sientas que Dios está tardando, recuerda esto. Dios no solo te está preparando para la bendición, también está preparando la bendición para ti. Si Él aún no ha abierto la puerta, es porque detrás de esa puerta hay algo que todavía no estás listo para enfrentar.
A veces creemos que estamos listos para recibir lo que pedimos, pero Dios en su sabiduría ve cosas que nosotros no vemos. Confía. Parte 5. Cuando Dios te cierra una puerta es porque tiene algo mejor. Vamos a hablar de algo que duele. Cuando Dios dice no, porque a veces no es que Dios está tardando, es que simplemente esa no era la puerta correcta. Y cuando eso pasa, sentimos que el mundo se nos viene abajo. Oraste por ese trabajo y se lo dieron a otro. Creíste que esa persona era la indicada y todo se rompió. Luchaste por ese sueño y todo salió mal. Y lo primero que pensamos es, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no me ayudaste? Pero aquí hay una verdad que quiero que grabes en tu corazón. Cuando Dios cierra una puerta es porque hay una mucho mejor adelante. Mira lo que le pasó a Pablo. Pablo y la puerta cerrada. Cuando Dios dice no por un propósito mayor, Pablo tenía un deseo sincero. Quería ir a predicar a Asia. Era un buen plan. No estaba pidiendo algo malo. Era el Evangelio, la misión de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Hechos 16, 6. Imagínate eso. Pablo estaba listo para ir. Había hecho planes, tenía su equipo, pero Dios le cerró la puerta. Seguramente Pablo se preguntó por qué. Tal vez sintió que no tenía sentido. Pero luego, en una visión, Dios le mostró que debía ir a Macedonia. ¿Y qué pasó allí? Se abrió la puerta para que el Evangelio llegara a toda Europa. Si Pablo hubiera insistido en su plan, habría perdido el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Dios le cerró una puerta para abrirle otra mucho más grande. Cuando Dios te dice no, en realidad te está protegiendo. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad un rescate. Esa relación que no funcionó, tal vez te estaba alejando de tu propósito. Ese negocio que no prosperó, tal vez te estaba desviando del camino correcto. Ese plan que no salió como querías, tal vez Dios tenía algo mucho mejor. El problema es que nos aferramos demasiado a lo que queremos. Y cuando Dios nos cierra una puerta, en lugar de confiar, nos frustramos. Pero aquí está la clave. Dios ve lo que tú no ves. Y si Él cerró esa puerta, es porque adelante hay algo mejor. ¿Te aferras a lo que perdiste o confías en lo que viene? Aquí viene la gran pregunta. ¿Seguirás confiando en Dios incluso cuando no entiendes sus planes? Porque hay dos tipos de personas. Los que se quedan llorando frente a la puerta cerrada. Los que confían y siguen avanzando hasta que Dios les muestre la puerta correcta. ¿Cuál serás tú? Porque lo que Dios tiene para ti no está en el pasado, está en el futuro. Así que suelta lo que no fue y confía en lo que viene, porque cuando Dios cierra una puerta es porque está a punto de abrir una mejor. Parte 6. Cuando la espera se alarga y empiezas a perder la fe, aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Porque una cosa es esperar días, semanas, incluso meses. Pero, ¿qué pasa cuando la espera se alarga años? Cuando ves a otros avanzar, cuando ves que las puertas se abren para los demás, pero para ti todo sigue igual. Cuando empiezas a preguntarte si tal vez Dios cambió de opinión. Cuando en lo más profundo de tu corazón empiezas a perder la fe. Duele, ¿verdad? Pero escucha esto, Dios sigue ahí. Los 25 años de espera de Abraham, hablemos otra vez de Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años. Imagínate su emoción. Seguramente pensó, Dios habló, así que el milagro viene pronto. Pero pasaron los años y nada. 1 año, 5 años, 10 años, y Sara seguía sin quedar embarazada. La lógica decía que era imposible. Ya eran muy viejos, ya no tenía sentido seguir esperando. Pero Dios no había olvidado su promesa. Cuando Abraham tenía 100 años, Dios hizo el milagro. 25 años después de la promesa. Ahora dime la verdad, ¿cuántos de nosotros habríamos seguido creyendo después de tanto tiempo?
La mayoría ya habría tirado la toalla, pero aquí está lo increíble. Dios no mide el tiempo como nosotros. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Aunque parezca que está tardando, aunque parezca imposible, aunque todo indique lo contrario, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Por qué Dios tarda tanto? Mira, hay algo que tenemos que entender. Dios no tiene prisa, nosotros sí. Nosotros queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas. Pero Dios no trabaja con nuestro calendario. Él sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para cada cosa. Y si sientes que la promesa está tardando, no es porque Dios se haya olvidado, es porque está preparando el escenario. El peligro de rendirse antes del milagro. ¿Cuántas personas han abandonado su fe justo antes de que Dios hiciera algo increíble en sus vidas? ¿Cuántas veces nos hemos rendido a un paso de la bendición? Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Ves esa parte? A su tiempo. Eso significa que hay un tiempo asignado para tu bendición. Y si te rindes antes, te la pierdes. Dios sigue trabajando aunque no lo veas. Así que hoy quiero decirte esto. Si sientes que Dios está tardando, sigue creyendo. Si todo parece ir en tu contra, sigue confiando. Si ya has esperado demasiado, espera un poco más. Porque cuando Dios se mueve, hace en un día lo que tú no pudiste lograr en años. Lo que hoy parece un retraso, mañana será tu testimonio. Así que no te desesperes, no tires la toalla, no pierdas la fe. Porque Dios nunca llega tarde, Él sabe exactamente lo que hace, y cuando menos lo esperes, todo cambiará. Parte 7. Dios está preparando algo más grande de lo que imaginas. A veces nos desesperamos porque creemos que Dios solo está tardando en darnos lo que pedimos. Pero, ¿y si te dijera que lo que estás esperando no es ni siquiera el plan completo de Dios? ¿Qué pasa si Dios no solo está preparando tu bendición, sino algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste? Job. Cuando pierdes todo, pero Dios tiene un plan mayor. Si hay alguien en la Biblia que sintió que Dios estaba tardando, fue Job. Job tenía todo lo que cualquiera quisiera, una gran familia, riqueza y prosperidad, salud y estabilidad. Pero de un momento a otro, todo se derrumbó. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud. Lo único que no perdió fue a su esposa, y ella, en lugar de apoyarlo, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Imagínate la desesperación. Job se quedó con nada. Oraba, pedía respuestas, pero Dios guardaba silencio. Dime la verdad, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha dejado solo en tu sufrimiento? Pero aquí está lo más fuerte. Dios nunca abandonó a Job. Parecía que Dios estaba callado, pero en realidad estaba preparando algo mucho mayor. Porque cuando todo terminó, Dios restauró a Job por completo, le dio el doble de lo que había perdido, le dio más hijos, más riquezas, más bendiciones, y lo más importante, le mostró que Él siempre estuvo allí. Dios no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere darte más. A veces creemos que Dios solo nos va a devolver lo que teníamos, pero Dios no es un Dios de recuperar lo mismo. Él es un Dios de multiplicación. Cuando Dios restaura, lo hace en grande. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu mayor bendición. Lo que hoy ves como un fracaso, mañana será la historia que inspirará a otros. Lo que hoy sientes como el peor momento de tu vida, mañana será el testimonio de cómo Dios te levantó. Pero para llegar allí, necesitas confiar en su proceso. Porque si Job se hubiera rendido en el capítulo 10, jamás habría visto la gloria en el capítulo 42. Dios ve lo que tú no ves. Imagínate que estás armando un rompecabezas. Tienes una pieza en la mano, pero no encaja en ninguna parte. La miras y piensas:
esto no tiene sentido. Pero lo que no ves es que Dios tiene la imagen completa en sus manos, y esa pieza que ahora parece sin sentido es clave para algo mucho más grande. Tal vez hoy no entiendes por qué las cosas están pasando así, pero si confías en Dios, un día mirarás atrás y todo tendrá sentido. Dios nunca llega tarde. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Si hoy sientes que Dios ha tardado, recuerda esto. Si Dios cerró una puerta, es porque está abriendo una mejor. Si Dios te está haciendo esperar, es porque está preparando algo grande. Si Dios parece en silencio, es porque está obrando en lo invisible. Y cuando llegue el momento, todo habrá valido la pena. Así que no te desesperes. No estás perdiendo el tiempo, no estás olvidado, no estás solo. Dios está contigo. Y cuando Él actúe, lo hará de una forma que te dejará sin palabras. Parte 8. La espera de Dios no es pérdida de tiempo, es entrenamiento. A veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo cuando Dios nos hace esperar. Pensamos, si Dios me hubiera respondido antes, ya estaría en otro nivel de mi vida. Si Dios hubiera abierto esa puerta cuando lo pedí, todo sería más fácil. Si Dios ya sabía que me iba a dar esa bendición, ¿por qué no lo hizo antes? Pero aquí viene una verdad que cambia todo. Dios no te está haciendo esperar porque le gusta verte sufrir. Dios te está entrenando para la bendición que viene. David, el rey que tuvo que esperar su momento. Pensemos en David. Cuando Dios lo eligió para ser rey, era solo un joven pastor de ovejas. El profeta Samuel lo ungió, derramó aceite sobre su cabeza y declaró que él sería el futuro rey de Israel. Ahora dime la verdad. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tal vez habrías pensado, Dios ya me eligió, es mi momento, mañana me voy al palacio. Pero eso no fue lo que pasó. Después de ser ungido como rey, David no subió al trono de inmediato. Volvió a cuidar ovejas, sí, a cuidar ovejas. Y después de eso pasó por años de pruebas. Tuvo que enfrentarse a Goliat. Saúl, el rey actual, quiso matarlo. Tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir como fugitivo. Por más de 15 años, David esperó el cumplimiento de la promesa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no solo estaba preparando el trono para David, Dios estaba preparando a David para el trono. La pregunta no es cuándo llegará la bendición, sino si estarás listo cuando llegue. Dios nunca te dará algo para lo que no estás preparado. Porque si te da la bendición antes de tiempo, en lugar de elevarte, puede destruirte. Si Dios te da influencia antes de que aprendas humildad, el orgullo te consumirá. Si Dios te da riqueza antes de que aprendas a manejar el dinero, lo perderás. Si Dios te da poder antes de que aprendas a servir, terminarás abusando de él. Dios no te está retrasando, te está fortaleciendo, porque no solo se trata de recibir la bendición, sino de tener la madurez para mantenerla. David pudo haber subido al trono antes, pero sin la experiencia de sus años en el desierto, habría sido un rey sin carácter. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que has estado pidiendo? Hazte esta pregunta sincera. Si Dios te diera ahora mismo eso que tanto has pedido, ¿estarías preparado para manejarlo? Si la respuesta es no, entonces Dios te está dando una oportunidad para crecer en el proceso. Si la respuesta es sí, entonces espera un poco más, porque la bendición ya viene en camino. Pero en ambos casos, la clave es no desesperarse. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Dios sabe cuándo y cómo entregarte lo que ha prometido. Y cuando lo haga, será en el momento exacto en que estés listo para recibirlo. Así que si sigues esperando, no te frustres. Dios no te ha olvidado. Él te está preparando, te está entrenando. Y cuando el tiempo llegue, te llevará más alto de lo que imaginaste.